Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre contentísima de estar aquí, compartiendo con ustedes un poquito de chisme, un poquito de farándula, y sobre todo, hablando de lo que a todos nos encanta Andercel. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del bombón turco que la acompaña, Kerem Bürsin. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a miles, a millones de fans alrededor del mundo, la verdad, o la mentira, sobre la relación de Andercel y Kerem Bürsin. ¿Siguen juntos? ¿Se acabó el amor? ¿Hay esperanza para los fans de Love is in the air? Vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales, pasando por las pistas que nos han ido dejando, hasta las últimas declaraciones y movimientos que han hecho esta pareja tan querida. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, y por qué no, un poco de especulación, pero siempre con mucho respeto y cariño por Ande y Kerem. No olviden suscribirse al canal si son nuevos, porque aquí encontrarán todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, reseñas de series turcas y muchos más chismes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sean parte de esta comunidad, porque somos una gran familia. Empecemos por el principio, como debe ser. La historia de Ande y Kerem, como todos sabemos, comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the air, también conocida como Senkalkam. ¡Ay, qué recuerdos! La trama romántica, llena de enredos y situaciones cómicas, nos conquistó a todos, pero la química entre los protagonistas, Andercel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, era simplemente innegable de explosiva. Desde el primer momento, las miradas cómplices, las sonrisas que se dedicaban, la forma en que se trataban, todo, absolutamente todo, indicaba que algo más que una simple amistad profesional estaba surgiendo entre ellos. Recordemos un poco el contexto. Eda, una joven estudiante de arquitectura, ve truncados sus sueños al perder la beca que le permitía estudiar en el extranjero. Se encuentra con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le propone un trato, fingir ser su prometida durante un par de meses a cambio de que él le pague los estudios. Lo que comienza como un acuerdo comercial, rápidamente se transforma en una relación llena de sentimientos, mentiras y, por supuesto, mucho amor. Y claro, la ficción, inevitablemente, traspasó la pantalla. Las escenas románticas, los momentos de tensión, la complicidad entre Eda y Serkan eran tan intensos que era imposible no sentir la misma conexión entre Ande y Kerem en la vida real. Y así fue. Empezaron a aparecer fotos juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas en restaurantes de lujo, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de escapadas románticas. Los paparazzi no les daban tregua. Era como si la magia de Love is in the air se hubiera materializado en la vida real. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sobre la pareja del momento, comenzaron a especular sobre un posible romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías de los fans, quienes no podían esperar a que se confirmara la relación. Y la confirmación oficial llegó de manera sutil, pero contundente como las mejores historias de amor. Publicaciones en redes sociales con comentarios cariñosos y emojis de corazones. Stories juntos en situaciones cotidianas, mostrando su día a día, desde desayunos en casa hasta visitas a lugares emblemáticos de la ciudad. Fotos en las que se les veía sonrientes y felices, disfrutando de su compañía mutua. Y finalmente llegó el momento que todos esperaban, fotos besándose y abrazándose en público, capturadas por los paparazzi en diversas ocasiones. El mundo enloqueció. Los fans de Love is in the air estaban extasiados, eufóricos, felices. La noticia de que sus ídolos, Eda y Serkan, estaban juntos en la vida real, llenó de alegría sus corazones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, apoyo y cariño. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, compartiendo fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con Ande y Kerem. Parecían la pareja perfecta, la y couple del momento. Eran la envidia y la admiración de muchos. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como en toda historia de amor, por más perfecta que parezca, siempre hay altibajos, desafíos y obstáculos que superar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde los rumores comenzaron a tomar forma. Después de un tiempo, quizás un año o un poco más, en el punto álgido de su romance y de la popularidad de la serie,
empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Las fuentes cercanas a la pareja y los medios de comunicación comenzaron a hablar de discusiones, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables que, según se decía, estaban afectando la relación. Las redes sociales siempre atentas a cualquier detalle, a cualquier pista que pudiera revelar la verdad, comenzaron a analizar cada foto, cada publicación, cada comentario, en busca de señales de alarma. ¿Ya no se seguían en Instagram? ¿Habían dejado de comentar las publicaciones del otro? ¿Sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes, menos intensas? Todo era motivo de especulación, de análisis y de debate entre los fans. La falta de comunicación en redes sociales se convirtió en el principal indicio de que algo no andaba bien. Antes, Ande y Kerem eran muy activos en sus perfiles, compartiendo fotos juntos, dedicándose mensajes románticos, interactuando con los *fans* de manera constante. Pero de un momento a otro esa actividad disminuyó considerablemente. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos frecuentes y los comentarios y *likes* entre ellos se redujeron al mínimo. Y entonces llegó el momento de las declaraciones. Tanto Ande como Kerem, en diferentes entrevistas concedidas a medios turcos, fueron preguntados, de manera directa o indirecta, sobre su relación. Las preguntas, por supuesto, buscaban obtener una confirmación o una negación de los rumores de crisis. Pero las respuestas eran ambiguas, evasivas, cautelosas. Ninguno de los dos, ni Ande ni Kerem, confirmaba ni negaba nada. Se limitaban a hablar de respeto mutuo, de admiración profesional, y de la importancia de mantener su privacidad. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores, y la incertidumbre se apoderó de los *fans*. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Estaban juntos? ¿Se habían separado? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? La especulación y las teorías se dispararon, y los fans se aferraban a cualquier esperanza de que su relación favorita pudiera sobrevivir. Pero, ¿qué pistas concretas tenemos para analizar? Bueno, como ya mencioné, empecemos por el hecho de que dejaron de compartir fotos juntos con la misma frecuencia que antes. Antes, durante el tiempo en que su romance era público y oficial, era prácticamente diario. Las redes sociales eran un escaparate de su amor, con fotos románticas, vídeos divertidos y momentos cotidianos que compartían con sus fans. Ahora las publicaciones conjuntas eran mucho más esporádicas, y a veces incluso parecían forzadas, como si estuvieran tratando de mantener las apariencias o de demostrar que todo seguía igual, cuando en realidad, las cosas habían cambiado. También notamos que dejaron de interactuar en redes sociales con la misma intensidad. Los *likes*, los comentarios, los mensajes privados, todo se había reducido considerablemente. La complicidad y la conexión que antes se evidenciaban en sus interacciones en línea, ahora parecían haberse esfumado. Parecía que ya no se dedicaban comentarios cariñosos, y los emojis de corazones habían desaparecido. Luego vinieron los rumores de nuevas relaciones. A Kerem Bürsin se le relacionó con varias actrices turcas. Los medios de comunicación mencionaban nombres, y los *paparazzi* publicaban fotos y vídeos que supuestamente demostraban que el actor estaba saliendo con otras mujeres. Y a Hande Erçel se le relacionó con empresarios y otras personalidades del mundo del espectáculo y de los negocios. Los *paparazzi* estaban que no cabían en sí de la emoción. Cada vez que Hande y Kerem eran vistos con otras personas, los medios de comunicación se encargaban de avivar los rumores y de crear especulaciones sobre el futuro de la pareja. Pero, ¿eran solo rumores, o había algo más? ¿Era verdad que estaban empezando nuevas relaciones, o simplemente se trataba de encuentros casuales, de amistades, o de simples rumores creados para generar polémica? Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. Porque, amigos míos, la vida de las celebridades es un laberinto y la verdad, a veces, es difícil de encontrar. Las relaciones son complejas y las decisiones personales aún más. Hay muchos factores que influyen en el desarrollo de una relación, y las razones por las cuales una pareja decide separarse son variadas. A veces las personas simplemente dejan de sentirse felices juntos, y deciden tomar caminos separados. Otras veces hay desacuerdos, conflictos y problemas que no pueden ser resueltos. Y en ocasiones la presión mediática, las agendas apretadas y la falta de privacidad pueden afectar negativamente a la relación. Hace poco, y esto marcó un punto de inflexión,
Andercel fue vista con un nuevo chico, un hombre de negocios, en varias ocasiones. Los paparazzi lograron captar imágenes de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas y paseos por la ciudad. Las fotos salieron a la luz y las redes sociales explotaron. Muchos fans se decepcionaron, se sintieron tristes o incluso enfadados. Sentían que Ande había reemplazado a Kerem y que su amor había llegado a su fin. Otros, en cambio, con más madurez y comprensión, simplemente aceptaron que las cosas cambian, que las relaciones tienen un ciclo, y que la vida sigue. Y bueno, la vida sigue. Kerem Bürsin, por su parte, siguió trabajando en proyectos profesionales, y parecía que también estaba disfrutando de su soltería. Continuó participando en series y películas, y se le veía activo en eventos y compromisos laborales. Aunque no se le ha visto públicamente con una nueva pareja, sus seguidores especulan sobre su estado sentimental. Algunos aseguran que está enfocado en su carrera, mientras que otros creen que está manteniendo su vida privada en secreto. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es verdad o mentira que Ande y Kerem terminaron su relación? Pues basándonos en las pistas, en las declaraciones y en los hechos, podríamos decir que, es muy probable que sí. Parece que después de un tiempo juntos y de vivir un intenso romance, decidieron tomar caminos separados. No sabemos si fue una decisión mutua, si hubo algún desencadenante, o si simplemente el amor se fue apagando con el tiempo, pero lo cierto es que ya no se ven juntos, y ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante destacar que aunque la mayoría de las evidencias sugieren el final de su relación, nunca podemos estar completamente seguros de la verdad. La vida de las celebridades es privada, y hay muchas cosas que no conocemos. Podrían haber decidido mantener su separación en secreto, para evitar la atención mediática, o para proteger su privacidad. O tal vez simplemente las cosas no funcionaron como esperaban, y cada uno decidió seguir su propio camino. Pero, ¿significa esto que debemos olvidarnos de ellos como pareja? No necesariamente. Nunca se sabe qué depara el futuro. A veces las personas se reencuentran y el amor, inexplicablemente, vuelve a florecer, incluso después de una separación. Pero por ahora, lo más probable es que cada uno esté siguiendo su propio camino, construyendo sus propias vidas, y enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. Es importante como fans respetar sus decisiones y apoyarles en sus proyectos individuales. Ya sea que estén juntos o separados, Ande y Kerem son dos grandes actores, dos artistas talentosos, y les deseamos lo mejor en todo lo que hagan. Ellos han sido parte importante de nuestras vidas como fanáticos y hemos disfrutado de sus proyectos. Recordemos que la vida de las celebridades no es tan sencilla como la vemos en las redes sociales. Hay mucha presión, mucha exposición, y muchas decisiones que tomar, que a veces no entendemos ni comprendemos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación de Andercel y Kerem Bürsin. Hemos intentado ser lo más objetivos posible basándonos en la información disponible y siempre respetando a estas dos grandes estrellas. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y datos públicos, y que la verdad absoluta solo la saben ellos. La vida amorosa de las celebridades siempre es un misterio, una incógnita, pero lo importante es disfrutar de su talento, apoyar sus carreras y respetar sus decisiones personales. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Ande y Kerem están separados definitivamente? ¿O hay esperanza de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Cuéntenme en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir hablando de todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.